Bueno, y nosotros advertíamos, no había que ser Nostradamus, ¿no?, para darse cuenta de que podía ocurrir si éramos laxos con el tema de la medida de hacer fuegos en las sierras de Córdoba durante el rally, que se podían producir incendios de estas características. Dijimos, no podemos ser laxos. La ley es terminante, no se pueden prender fuegos, no hay que permitir ni dejar una llamita encendida, porque si estoy bien y le pongo piedras, no se puede. Y cuando no se puede, no se puede. 2 incendios importantes y 2 lugares distintos donde se quemaron muchos autos y motovehículos. ¿Sabe cómo termina esta historia? Con el Estado, o sea, usted y nosotros todos, pagando lo que se quemó. Así termina siempre la historia. Vamos a hablar de otro tema que ha sido noticia. En realidad, la semana que pasó, en los últimos 7 días, en los últimos 15, en los 30 y a lo mejor en 2 meses, 3 meses para atrás, que es el tema de la reparación histórica de jubilados. Porque no termina. Una cosa es el gran anuncio, donde hay un montón de gente que va a estar seguramente alcanzada por una medida de estas características y se pone muy contenta. Y otra cosa es la implementación después, donde empieza a tallar, por un lado, la burocracia del Estado. En el anuncio puede estar muy bueno y después cuando empezamos a implementar empezamos a encontrarnos con un montón de trabas. O nos apuramos en el anuncio a lo mejor. Y después la otra pata, que no solamente depende de la burocracia del Ejecutivo y las decisiones desde el ANSES, sino que también empieza a tallar el Poder Judicial de la Nación en este caso y hace que la cosa se retrase mucho y hay algunas quejas, o muchas diría yo, de muchos jubilados que dicen ¿por qué está tan lerda la cosa? Para hablar del tema está Fernando Viera, contador, abogado, especialista en previsión y miembro de una familia que viene hablando del tema previsión social desde hace 3 generaciones por lo menos. Sí, así es. Yo empecé, fíjate vos, y eso que soy muy joven, pero empecé con Afelio. Así es, mi abuelo. Eduardo, que ha estado muchas veces con nosotros acá, y ahora vos también aquí. Ahora me han pasado la batuta, así es. Te han pasado la batuta. Bueno, ¿cómo ves el tema de la presentación? ¿Empieza a tallar todo esto y empieza a complicarse? Bueno, es como vos lo has dicho, ¿sí? Es un programa en el cual el gobierno planea disminuir la cantidad de juicios que tiene el Estado por la temática previsional. O sea, porque no le paga, no le liquida a los jubilados lo que le tiene que liquidar. Claro, el problema fue, bueno, que durante mucho tiempo el cálculo del haber jubilatorio, en el cálculo intervenían índices que no habían medido la verdadera variación del costo de vida que había en ese momento. Y luego salen algunos fallos de Corte Suprema, como Sánchez o Bádaro, que, bueno, fueron la luz que brilló para los jubilados, para poder reclamar todo esto que no se le había reconocido, ¿no? Como consecuencia de esto, bueno, empieza a haber toda una catarata de juicios contra el Estado. ¿Cuántos son los jubilados que son alcanzados por esta medida? La reparación histórica, en principio, 2.400.000. 2.400.000. ¿Cuántos ofrecimientos concretos hubo hasta el momento? Hasta el momento, un poquito más de 1.300.000, según los datos de ANSES. 1.100.000 todavía. Así es, faltan un montón. De estos 2.400.000 hay que pensar que aproximadamente 50.000 tienen sentencia firme y 350.000 están con el trámite del juicio en proceso. ¿Sí? O sea, todo ese 1.100.000 que todavía no ha tenido ningún ofrecimiento ni se acercó para decir a mí me interesa o contrató un abogado para que lo asesore con respecto al tema. Siguen teniendo tiempo, obviamente, para... muchos están judicializados y muchos otros no, por eso te digo, los que están en juicio y los que no lo están tienen la posibilidad de adherir. Así es, tienen la posibilidad de adherir. Los que están con juicio, lo ideal es que, bueno, lo ideal no, tienen que consultar con el profesional que le está llevando el trámite. Porque, bueno, la reparación histórica en algunos casos no le ofrece lo mismo que ofrece el juicio. Si tiene sentencia firme, debe pagar lo que dice la sentencia. Si no tiene sentencia firme, no hay lo que se llama, bueno, en la jerga jurídica, cosa juzgada. O sea, no, el Estado le hace una propuesta en ese caso y le paga con índices similares, o sea, recalcula los haberes con índices similares a los de la justicia, pero no los mismos, ¿sí? Acá por ahí es importante destacar que los que se jubilaron con la ley vieja anterior al 94, a esa gente la reparación histórica viene a solucionarles un problema, especialmente si no han hecho el juicio, porque las pautas de cálculo que utiliza y los índices que usan son los mismos que de la justicia. Entonces, si no hizo juicio y se jubiló con la ley vieja, esta ya es gente grande, ¿no? Le diría que si está bien hecho el cálculo de la reparación, le conviene entrar en la reparación. Pero si no, si se jubiló con la ley 24241, ¿sí? En ese caso es aconsejable hacer los números, ¿sí? Tanto si no hizo juicio como si hizo juicio. Porque hay casos en los cuales la reparación le puede dar un poquito más o casos en los que el juicio le da mucho más. O sea, en la mayoría de los casos el juicio da más. El tema es el tiempo, tratando
tratándose de jubilados, no estamos hablando de criaturas de 10 años que tienen todo un futuro por delante, sino de nuestros viejos que tienen 80, 85, 84. Bueno, ese es el principal problema, ¿no? O sea, hay que ver, hay personas que le interesará a lo mejor la cuestión económica, ¿sí? Porque lo que se obtiene del juicio, supóngase si fallece el beneficiario, lo que se obtiene del juicio forma parte del acervo hereditario, entonces a lo mejor lo puede ver como un ahorro. Esto a lo mejor alguien que no viva de la jubilación, ¿sí? Sí, pero la mayoría de los casos no les alcanza. La mayoría de los casos no les alcanza. Bueno, la reparación histórica puede venir a solucionar ese tema. Fernando, tenemos 4 placas que has preparado y me parece que está bueno que la compartamos porque está muy claro. A ver, vamos a ver, ¿qué es primero lo que tiene que hacer en la reparación histórica, los pasos que deben seguir el jubilado? O sea, yo estoy comprendido, ¿qué debo hacer? Bien. Antes que nada, déjeme aclarar una sola cuestión. Sí. Este procedimiento que vamos a mostrar ahora es el procedimiento para todos los casos. Hay unas excepciones que le están pagando anticipadamente el haber, pero la ley dice que tarde o temprano van a tener que hacer este procedimiento. Entonces, el que ya está cobrando... Ahora o luego lo van a tener que hacer. O posteriormente, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer el jubilado es ir al banco donde cobra y registrar su huella digital. En el caso de que el banco no tenga la posibilidad de registrar su huella digital, puede sacar un turno al ANSES y va y registra su huella digital. Después de eso, tiene que entrar en la página web del ANSES, www.anses.gov.ar, y habilita la clave de seguridad social. Para ello va a necesitar tener una dirección de correo electrónico. Es muy sencillo. Va a necesitar, en muchos casos, la ayuda del nieto. En muchos casos va a necesitar la ayuda del nieto, así es. Una vez que sacó la clave de seguridad social y la habilitó, porque después hay que entrar al mail y habilitarlo una vez que la saca, puede entrar en una plataforma que se llama Mi ANSES, es un servicio de la página web de ANSES. Allí entra a la plataforma Reparación Histórica y se va a fijar si es que le han hecho un ofrecimiento o no. Como dijimos, hay hasta la fecha 1.300.000 casos a los cuales le han hecho los cálculos y le han hecho el ofrecimiento. Si está de acuerdo con esa plata que le ofrecen, la puede aceptar. Lo aconsejable es que primero haga los números antes de aceptar. ¿Qué debe hacer el abogado? Bueno, el abogado tiene también que registrar su huella digital en ANSES, tiene que tener matrícula federal, ¿sí? Porque este es un trámite que es administrativo y judicial. Ojo con eso, no todos los abogados litigan en la justicia federal, muchos lo hacen en la justicia ordinaria solamente. Así es. No están habilitados para hacerlo en la federal. Tienen que tener matrícula federal. Tienen que habilitar también la clave de seguridad social, ¿sí? Porque después ellos, con su clave de seguridad social, van a poder aceptar el cargo en la plataforma de reparación histórica. Es decir, el jubilado, cuando acepta la propuesta, elige un abogado. Y cuando elige el abogado, al abogado dentro de su clave de seguridad social, en su plataforma de reparación histórica, le van a aparecer cuáles son los clientes, los beneficiarios que lo han elegido. Bien. Y una vez que acepta el cargo, tiene que solicitar el turno. Tenemos otra plaquita, que es la reparación histórica para el abogado más el jubilado. Así es. Una vez que sacaron el turno, ¿sí? Se va a juntar con el cliente o el beneficiario, con el abogado en la ANSES, y allí van a suscribir el acuerdo con la huella digital, ¿sí? O sea, van a firmar con la huella que ya habían registrado previamente, o ese es con turno, o en algunos bancos que están habilitados van a poder también firmar el acuerdo. En la página de ANSES van a poder fijarse y van a encontrar cuáles son los bancos que están habilitados para suscribir el acuerdo. Hay una cuarta placa. Así es. Bueno, en la cuarta placa lo que mostramos es cómo continúa el proceso. Bueno, una vez que usted hizo todo ese trámite y ya firmó el acuerdo, se genera un expediente electrónico y se lo envía a la Justicia Federal para que sea homologado. Cabe aclarar que desde febrero recién la Justicia Federal aquí en Córdoba tiene el software para hacer la transferencia electrónica, o sea que las homologaciones arrancaron en febrero. Y allí, una vez que está homologado en la justicia, vuelve el expediente al ANSES para que ANSES liquide y, bueno, deposite el haber. ¿Por qué hay tanto atraso judicial? Atraso judicial, a ver, hay por la cantidad de causas que hay. Sí, o sea, los juzgados... Pero esto no lo sabían, que eran 2.400.000, digamos. De alguna manera, cuando se implementa, tiene que decir, muchachos, a ver, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir esto. Tenemos que poner, bueno, acá, por allí no se pone todo demasiado. No, acá hay una cuestión, no sé si es tanto para echar culpa, es para razonar, ¿no? Por ahí lo que pretendía el gobierno, me parece a mí, era enviar un expediente digital y que en la Justicia Federal aprieten un botón y salga homologado, sin siquiera leerlo.
Pero por ahí la cuestión es un poco grave, ¿no? O sea, en el sentido de que el juez está homologando un acuerdo y tiene que leer, tiene que ver qué es lo que pusieron, porque por más que sea un formulario modelo... Sí, puede estar equivocado. Puede estar equivocado, puede haber diferencia de cálculo, y bueno, ¿y quién le dice que no pueda llegar a hackear algo en algún momento o poner otra cosa? Entonces, es responsabilidad de ellos ver que están homologando. Podrían pagar horas extras o algo para que los empleados, que son los que hacen este tipo de trabajo... Claro, y el tema también es la cantidad de gente que hay en la justicia federal. Por ahí no hay tanta gente para la carga de expedientes que hay. Yo creo que por ahí no hay gente capacitada en algunos casos para hacerla, ¿no? Porque en la justicia federal hay desde artistas plásticos hasta maestras jardineras, hay de todo. Puede ser, sí, pero también hay que pensar que la justicia federal no solamente tiene causas previsionales, tiene de todo. Entonces, bueno, hay que... A ver, no hay que justificarlo, ¿no? Pero sí, debería haber un poco más de énfasis. ¿No crees que esto puede desalentar a mucha gente, digamos, estos tiempos que pasan, que son demasiado largos, teniendo en cuenta que estamos hablando de jubilados? Lo que pasa es que esto es una buena propuesta. A ver, una buena propuesta haciendo un análisis concienzudo, haciendo los cálculos, viendo qué le conviene a cada uno. Es como le digo... la gente que se jubila con la ley vieja, esto le conviene. Y si tiene que elegir entre un juicio de reajuste que a lo mejor le puede llevar entre 3 años y 10, le digo entre 3 y 10 porque hemos tenido casos que salen en 3, en 5, en 6 y actualmente hay casos que tienen 10 años. ¿Sí? Si tiene que esperar ese tiempo y tiene que esperar a lo mejor entre 6 meses o un año, a lo mejor lo que pueda llegar a demorar la reparación hasta que esté bien aceitado el procedimiento, y es más o menos la misma plata, y bueno, yo tal vez sí me arriesgaría con la reparación histórica. Si es la misma plata, obviamente entro a la reparación. En todo caso hay que consultarlo, primero en familia, con los hijos, con los afectos, y después con un profesional, evidentemente, para saber. De cualquier manera, creo que fue muy gráfico, muy claro el tema de los distintos pasos, porque hay mucha gente que sigue sin entender cómo es esto. Si me dejas dar un consejo, o sea, es clave realmente que se hagan asesorar, ¿sí? Por una cuestión muy importante, tienen que ver qué es lo que le conviene, sobre todo por lo siguiente. ANSES en algunos casos hace mal los cálculos, en algunos casos. Yo tengo casos, bueno, un caso en particular bastante grave donde hay una diferencia de 10.000 pesos. ¿Sí? En un haber mensual. Mensual. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Por lo que le quede de vida al jubilado. ¿Sí? ¿Por qué puede ser eso? Bueno, se han quemado expedientes en el año 2015, algunos expedientes están rotos, desaparecieron y hay otras fórmulas de cálculo para esos casos que no tienen los haberes. Entonces puede ocurrir eso. Pero, ¿qué ocurre? No está implementado en vía administrativa una opción, un paso para decirle al ANSES, oiga, mire, está mal calculado, yo tengo las pruebas, mire, este es el detalle del beneficio, el cálculo que usted me dio cuando yo me jubilé. Si le aplicamos la pauta de la reparación, tiene que dar este valor, no el que usted me está ofreciendo. Todavía no está. Y en la página de ANSES dice que ya se va a abrir esa opción. Pero si usted ya aceptó la reparación histórica, al aceptar la reparación histórica, usted está prestando conformidad de lo que le han ofrecido y además está renunciando a todo reclamo presente o futuro. Entonces, ¿qué pasa? No es en la mayoría de los casos, pero puede ocurrir. Pero usted está renunciando, ¿sí?, a su facultad. pesos de haber mensual. Claro, y si después de acá a 5 o 6 meses, después que esté homologado el acuerdo, sale esta ventana para hacer el reajuste, ¿lo van a recibir? ¿No lo van a recibir? Acá hay una contradicción. Y veremos qué pasa. Seguiremos informando a nuestros jubilados con respecto al tema. Por sí o por no, ¿alguna vez va a haber reparación para todos aquellos que hicieron contribuciones como autónomos en categorías elevadísimas, porque ellos no tenían, eran empresarios y hacían... Ese es un tema. ¿Por qué no tienen derecho a reajuste los autónomos? Concretito, por favor. Concreto, bueno, no lo creo. ¿Por qué? Porque tributan sobre una renta presunta, no sobre lo que realmente ganaron. Tributan el 32% de una renta presunta. Esa renta presunta es la que va al cálculo y es muy bajita, a pesar de que sea muy alto. Eso es la renta presunta la que va al cálculo y los números no dan. Si aporto toda la vida al máximo, va a cobrar un poco más de la mínima. Pero esa renta es muy bajita. Para la mayoría de los jubilados, entonces, en la opinión, en este caso. Gracias, Fernando, por ver esto. Por favor. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos, vamos a hablar un poco, en estos bloquecitos que hacemos para pensar un poco la Argentina, vamos a tener la visita de un sociólogo porteño que está de visita en Córdoba y vamos a hablar después del espionaje. Dígame, ¿para qué sirven los espías del Estado en la República Argentina? En un ratito nada más, no se vaya.